Hay historias que se cuentan solas, vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Bueno, en general nos encontramos con una campaña favorable para el cultivo de trigo, con lluvias que, si bien de finales de verano fueron escasas y comenzamos con los suelos con una recarga media, durante el invierno tuvimos una serie de precipitaciones pequeñas, digamos, durante el mes de julio, agosto, en algunas regiones ahora también en los primeros días de septiembre, lo cual hace que sin grandes reservas los cultivos vayan con el agua al día, podemos decirlo de alguna manera, y tengan una muy buena condición de cultivo. Veamos en general buenas condiciones de sanidad, y respecto de lo que tiene que ver con el estado nutricional, desde mayo nos encontramos con días de heladas frecuentes y en general con temperaturas bastante bajas a lo largo del invierno. Eso en alguna medida es una restricción a la mineralización de nitrógeno y por lo tanto vemos que hay muy buenas respuestas a la fertilización, y en aquellos casos donde el agregado de nutrientes fue insuficiente se nota con bastante nitidez algún tipo de carencia. Pero estamos atravesando una campaña, podemos decir en términos generales, si bien no tenemos asegurada el agua para alcanzar altos rendimientos, en general el potencial está intacto, y si las precipitaciones siguen acompañando y sincronizando con la demanda, podemos tener un muy buen año de cultivos de invierno. La verdad que vienen muy bien, en buen estado. Los trigos aproximadamente están en estado fenológico de macollaje, ya macollaje avanzado, lo que son los ciclos largos, y entrando en macollaje los ciclos cortos, pero en muy buen estado. Si bien el tema de la campaña venía con alguna dificultad desde el punto de vista de las precipitaciones, porque los meses de junio y julio fueron muy secos, un poquito por debajo del promedio estuvo lloviendo. En agosto ya llovieron 50 milímetros, que eso permitió repuntar un poco la situación, y con estas lluvias que estamos teniendo a principios de septiembre ya llevamos más de 100 milímetros acumulados. O sea que va a permitir esto que los trigos puedan estar desarrollando bien. Bueno, la verdad que la campaña viene muy bien para los cultivos de invierno, para trigo, cebada. Vienen
acompañando bien las precipitaciones. Un miedo muy importante que había en los productores es el tema de las bajas temperaturas, los daños que hubo importantes por heladas en la campaña pasada, y era un temor cuando se arrancó esta campaña. La verdad que hasta ahora venimos bien, hubo algunas pequeñas lesiones normales en todos los inviernos, pero la verdad que vienen muy bien, sanitariamente también. A lo que el año viene con precipitaciones un poco inferior a lo normal, sanitariamente se mantienen en general bien las variedades, aunque algunas, las más susceptibles, ya se detecta algo de roya, de mancha amarilla, pero en general bien. El invierno dio muy buenas oportunidades para refertilización con nitrógeno. Antes de esta lluvia de julio, de agosto y de septiembre, fueron ventanas donde se agregó, digamos, el adicional de nutrientes, y si bien se registraron un aumento en los costos de fertilización, básicamente los fertilizantes, tanto nitrogenados como fosforados, registraron costos más altos que otra campaña. También el grano de trigo tiene un buen precio, con lo cual las relaciones de precio insumo-producto estuvieron en los valores históricos. Esto permitió, digamos, hacer un buen manejo de la fertilización, y el productor lo ha adoptado. Vemos que hay mucho trigo y está bastante bien manejado, y realmente vemos que se han llevado, digamos, utilizando los criterios que están regionalmente ajustados y siguiendo las recomendaciones que hace el INTA y los asesores de la zona. De aquí en más, obviamente que queda quizá por delante todo el manejo sanitario, que es lo que se va a empezar a monitorear en estos días. Y por otra parte, un punto bastante importante es el hecho de que, digamos, la fertilización que se ha manejado hasta ahora es básicamente destinada a lograr rendimiento. Y bueno, probablemente se aprovechen tratamientos destinados a mejorar la sanidad para agregar algún adicional de nitrógeno, por ejemplo por vía foliar. Hay muchas fuentes alternativas para esto, con el objetivo de balancear la calidad, ¿no? Hay mucha expectativa por el cultivo y muchas ganas de producir con buenos niveles y ajustando todas las variables, de modo que vemos que hay un seguimiento bastante intensivo y tratando de no descuidar nada respecto de esas 2 o 3 variables que son más importantes, ¿no es cierto? Nutrición, calidad y sanidad. Marlio Giovanni Rivera. Estamos en la vereda La Chorrosa, del municipio de Albania. Yo vivo aquí de la leche, y si no, pues en la finca. Lo del invierno y el verano, entonces eso es una cosa, o sea, está como loco eso, o sea, o sea, en los meses que supuestamente iba a ser verano, que uno espera que va a ser verano, esos meses está en puro invierno. Hice unas mangas, pero igual no tenía agua, acueducto para el ganado, ni me quedaron sin agua. O sea, para darles el agua no me cansaban todos los potreros a las quebradas. Entonces necesitaba ese acueducto, entonces yo le cargaba el agua a las vacas en la moto. Pero ya con esa ayuda de ese proyecto, pues me dieron ese timbo y los tubos que para la agua lluvia y eso, entonces me puse a construir eso. Y con eso, ahora sí tengo agua en las mangas de allá las vacas. E igual el tarro del agua lluvia, pues cuando es en verano, entonces agua del aljibe con la electrobomba también lo puedo llenar. Eso tiene un sistema que viene hidrante y trae bayoneta, entonces llega uno la empata en el hidrante. Él mismo, cuando usted va a cambiar de potrero, usted lo que hace es aflojar el hidrante y él mismo llega y sella. Entonces ya usted puede cargar otra vez el timbo con la manguera y la bayoneta para otro lado donde haya otro hidrante para usted. O sea, según las vacas, según donde estén las vacas en el potrero que estén, uno va con el timbo para poner el agua a ella. Sí, la verdad la calidad de vida sí me ha mejorado, claro, con esos proyectos y qué, porque pues ya digamos, vean, nomás en el gas, que ahorita eso es un adelanto que ya como está el precio del gas, ya uno con poniendo uno a trabajar ese biodigestor, es un ahorro que usted va a tener ahí, de un gas, lo mismo los marranos.
Ya yo bregaba con unos marranos para irme en una cochera, también ahí ya tengo para adelantar más marranos y estoy produciendo el gas. Vivir en el campo es una vaina que eso es muy saludable. Aquí en el campo uno se estresa mucho, vive bien. Bueno, justamente la instalación de estos ensayos lo que nos permite, lo que nos va a permitir es tener esto en vivo e indirecto para que la gente pueda observar y pueda ver el comportamiento de la especie, del espaciamiento, todas las cuestiones que tienen que ver con el manejo forestal. En las agencias, bueno, sea que estamos trabajando dentro del programa forestal, en la agencia de 25 de mayo, también estamos trabajando con Pergamino en todo lo que tiene que ver con el muestreo de suelos. La idea de esto es, bueno, que el productor sepa que hay experiencias en esta zona, que se pueda contactar con nosotros y que, bueno, cualquier inquietud que pueda, la podamos canalizar a través de los distintos medios, en esta situación por ahí más distinta que nos toca vivir en este momento. El criterio que empleamos para estos módulos demostrativos, que es 1 hectárea de álamo y 1 hectárea de sauce, fue, en primer lugar, pensar espaciamientos de plantación que permitan el crecimiento de una pastura. Es un espaciamiento de 5 por 9, lo que nos da una densidad aproximada de 2.220 plantas por hectárea. Y esto lo que nos permite es esto, entrar con un disco, entrar con una sembradora y poder mantener una cobertura arbórea bajo el monte, por un lado. Por el otro lado también ensayar clones que están disponibles en el INTA Delta. En el caso de álamo, el INTA Carabelas y el australiano 12960, que, bueno, probar un poco cuál es el mejor material, si hay un crecimiento diferencial o no, el tema de la copa, que en el caso de los sauces, que también estamos probando distintos materiales, notamos que a los 7 años hay materiales que de alguna manera tienen una mejor copa o un mejor desarrollo de la copa que otros y que, bueno, permitirían a su vez un manejo forrajero por ahí más interesante y más largo plazo dentro de la rotación forestal. Bueno, nosotros desde el programa forestal estamos trabajando en, digamos, en esta alternativa productiva que son las forestaciones en un marco de sustentabilidad ambiental, social y económica. Desde el punto de vista ambiental, nosotros tenemos que conocer cuál es el impacto que puede generar en los suelos de la región. Entonces, en este momento estamos haciendo un muestreo bajo el monte y en una situación sin monte para ver si hay algún impacto en los stocks de carbono o las características físico-químicas que pueda tener ese suelo de la forestación, que siempre recordemos, si bien podemos tener algún impacto, uno no tiene que perder de vista la cuestión de paisaje y la escala a la que estamos llevando a cabo estas experiencias. Siempre son experiencias puntuales y el bajar la densidad, el aplicar podas, esto también genera o disminuye el impacto que pueda tener en el ambiente pampeano, aunque naturalmente no tiene árboles. Y lo que tenemos que siempre tener en cuenta es, por un lado, el distanciamiento al que vamos a plantar el monte para permitir el ingreso de la siembra de las máquinas para trabajar y laborear y poder sembrar una pastura en el monte. Y bueno, ¿y qué especies? Esto también es una pregunta que estamos tratando de resolver, porque bueno, hay especies como puede ser el pastobillo, la festuca, que tienen o toleran una mayor, tienen una mayor tolerancia al sombreo que por ahí una alfalfa, que es una especie netamente heliófila, pero que esa alfalfa se podría usar los primeros estadios de la plantación cuando el monte recién arranca para realizar reservas forrajeras en forma de rollo o fardo.
En los últimos años hemos notado esto, un incremento de la demanda, sea por sombra, por reparo, por tener otra alternativa en los establecimientos agropecuarios. Y bueno, tanto en Junín, Bedia como en 9 de Julio estamos tratando de responder a esa demanda con conocimiento técnico de, bueno, cuál es el esquema de manejo, el espaciamiento, los clones, qué variedades, qué especies, dónde se pueden adquirir esas especies. Y también, bueno, en el caso de Junín Bedia hay disponible material de plantación para aquellos productores que quieran hacer una pequeña experiencia para iniciarse en el tema, que bueno, se pueden contactar con nosotros para viabilizar. Bueno, bienvenidos todas y todos a este nuevo webinar que, digamos, está patrocinado por el proyecto Fontagro, Innovación e Intensificación para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Familiar, y el INTA de la Estación Experimental Bariloche. En el día de hoy vamos a estar con la charla Elaboración de biofertilizantes a partir del aprovechamiento de recursos locales para la producción intensiva sustentable. Y quienes nos van a dar esta charla son Andrea Cardoso, que es la jefa de agencia de la Agencia de Extinción del Bolsón, y Leandro, que trabaja con ella, y Verónica, que es investigadora del INTA y CONICET del INTA de Bariloche. Así que, bueno, la modalidad de esta charla es, ellos van a hacer una exposición, aproximadamente 60 minutos, y a partir de ahí ustedes van a ir poniendo sus preguntas en el chat, y una vez terminada vamos a hacer las respuestas. La idea de que toda la presentación más las respuestas y preguntas dure 1 hora 20 por el tamaño que va a ser esto. Esto va a estar grabado, posteriormente va a ser subido a las redes de INTA y del proyecto Fontagro. Así que bueno, dicho todo esto, muchas gracias Andrea, por favor, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un poco lo que les vamos a contar en el desarrollo de la charla de hoy es una técnica que venimos ensayando hace 5 años aquí en la comarca andina del Paralelo 42, tratando de aprovechar los recursos locales que tenemos, específicamente los microorganismos nativos del bosque, en pos de la elaboración de biopreparados que aporten a la fertilización y al control de patógenos para la producción intensiva sustentable, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de producción intensiva nos referimos principalmente a lo que es la producción frutihortícola con búsqueda de un enfoque y de un manejo agroecológico. La base de esa técnica tiene que ver con los microorganismos que tenemos en la región, y bueno, la invito a Verónica El Mukhtar a que arranque con esa parte de la charla. Gracias, André. Bueno, como mencionaba recién André, esta charla focaliza en el desarrollo de biofertilizantes, y cuando nosotros pensamos en esa palabra, biofertilizantes, enseguida la idea que nos viene a la cabeza es de un fertilizante con un origen biológico. Por eso es importante repasar algunos conceptos relacionados con el suelo, muy brevemente, su importancia y la importancia de la biodiversidad que el suelo tiene. En todos los sistemas o los ecosistemas naturales o bajo manejo, como pueden ser los que observamos en la figura, el suelo es el recurso en el cual, o a partir del cual, esos ecosistemas pueden desarrollarse, y normalmente desarrollarse de manera sustentable si lo hacemos de forma correcta. Cuando pensamos, sin embargo, en el suelo, normalmente, por tradición en la ciencia del suelo, pensamos en términos de fisicoquímica del suelo, de contenido de nutrientes, y cómo esos nutrientes se relacionan con la producción. Sin embargo, el suelo es en sí mismo un ecosistema vivo, y esa característica de vida del suelo se lo da la gran diversidad de organismos que habitan el suelo, que es lo que nosotros denominamos biodiversidad del suelo. Ese conjunto de organismos es muy variado,
muy diverso, claramente tiene variación natural, no es lo mismo, no van a ser los mismos los organismos de un suelo de Patagonia que de un suelo del norte, pero en términos generales comparten algunas características, como ser que hay individuos de distinto tamaño. Esa es una forma de clasificación general de los organismos, y tenemos una variación muy grande, por ejemplo, como es el caso de las bacterias, que tienen un tamaño de una micra o incluso a veces menos de una micra, a organismos como los vertebrados o algunos mamíferos pequeños, como podría ser por ejemplo un topo, que hacen túneles dentro del suelo, que sería el otro extremo de esa diversidad de tamaño de los organismos del suelo. Entre esos dos extremos tenemos un gran conjunto de organismos de distinto tamaño, y esa variación en el tamaño de los organismos de alguna manera determina también la escala espacial y la escala temporal de acción o de influencia de cada uno de esos organismos. Pero lo importante es que cada uno de ellos tiene un rol en los procesos que se desarrollan en el suelo y en conjunto sustentan el funcionamiento del suelo y permiten a su vez indirectamente que el suelo provea servicios ecosistémicos, ¿sí? Esos servicios ecosistémicos que el suelo brinda pueden ser de distinto tipo, no voy a entrar en detalle en eso, pero pueden ver acá en esta infografía que es de FAO, como el repertorio de procesos y de servicios en los que esta biodiversidad interviene es muy variado, ¿sí? Tanto desde servicios ecosistémicos de provisión, como puede ser el suministro de alimentos, de fibra, de combustible, como servicios ecosistémicos culturales o de regulación, como el ciclo de nutrientes, retención de carbono, purificación de agua, regulación de inundaciones, etc. Cuando pensamos en esa gran diversidad, siempre es importante tener algún sistema de clasificación que nos permita, de alguna manera, entender ese conjunto de organismos. En este caso hay una clasificación que es muy utilizada, que agrupa a los organismos del suelo en 3 grupos: el de los ingenieros químicos, el de los reguladores biológicos y el de los ingenieros del ecosistema. Estos 3 grupos representan, de alguna manera, las funciones principales o tienen roles principales en grupos particulares de procesos del suelo. Por ejemplo, el grupo de los ingenieros químicos está representado mayoritariamente por microorganismos, como son los hongos, las micorrizas, las bacterias, es decir, los organismos de tamaño más chiquito, que tienen un rol importante en los procesos que están asociados con la química del suelo. Por otro lado, los reguladores biológicos involucran, por ejemplo, dentro de los microorganismos a los protistas, pero después tienen organismos de un tamaño un poco mayor, entre los que se encuentran representantes de la micro y de la mesofauna, como pueden ser los nemátodos y los ácaros. Estos organismos juegan un rol muy importante en la regulación de las interacciones entre cada uno de estos grupos, a través de interacciones de antagonismo, competencia, simbiosis, etc. Y por último, el grupo de los ingenieros del ecosistema, donde se encuentran las lombrices, por ejemplo, las hormigas, eso es todo lo que constituye la macrofauna, y también los vertebrados menores, y, muy importante, las raíces de las plantas, tienen un rol mayoritario en lo que es la estructura, o aportan a la estructura del suelo, ¿sí? A las propiedades mayormente físicas del suelo. Claramente cada uno de estos grupos tiene esa función como función mayor, pero pueden tener inferencia o alguna actividad secundaria en el resto de los roles, los procesos del suelo. Un punto importante que ya lo da la idea de este grupo de reguladores biológicos es que estos grupos de organismos dentro del suelo no funcionan de manera separada una de otros, o sea, tienen una interacción muy importante y de hecho existen o se pueden describir distintos tipos de redes de interacción entre los organismos en el suelo. Una de esas redes es la red trófica, es decir, la cadena alimentaria que se sucede en el suelo. Por un lado tenemos como origen, digamos, o como nivel trófico inicial a las plantas, con la producción
de materia orgánica, pero luego vamos teniendo sucesivamente distintos niveles tróficos que involucran mayormente algunos grupos particulares de estos organismos. No es exclusivo, pero podríamos decir que en este primer nivel trófico tenemos a los ingenieros químicos y a algunos de los reguladores biológicos, luego los reguladores biológicos en el tercer nivel, más adelante lo que sería la macrofauna, etc. Esto tiene a su vez luego consecuencias sobre la biodiversidad por encima del suelo. Pero el concepto que quiero dejar o resaltar en este caso es que todos estos organismos tienen una interacción muy fina y que ese balance o ese funcionamiento coordinado de los organismos en el suelo es fundamental para que el suelo funcione bien. Y que es importante tener en mente esa idea cuando uno empieza a intervenir en un ecosistema con fines de producción, de saber que no es solo importante conservar los organismos, sino también las interacciones entre ellos. Y este conocimiento nos permite a nosotros, de alguna manera, todo lo que se va conociendo de ese funcionamiento de los organismos dentro del suelo, hacer un desarrollo de prácticas de manejo o de estrategias productivas que tengan una base biológica de conocimiento, ¿sí? Como es el caso de la temática que nos trae hoy a esta charla. En este caso, los organismos de montaña, que son parte de los ingenieros químicos y que se encuentran en la hojarasca de los ecosistemas naturales, en este caso en la hojarasca de los bosques nativos, son un grupo de microorganismos, en este caso bacterias, hongos, levaduras, hay una gran diversidad de organismos que tienen una característica muy particular, o que nosotros queremos destacar esta característica en particular, es que están adaptados al ambiente en el cual el desarrollo de ese insumo que nosotros estamos por preparar va a ser utilizado. Y eso ya de por sí le da a ese producto una probabilidad muy alta de un funcionamiento efectivo, ¿sí? Porque no depende de algo que viene de afuera, que a su vez podría ser perjudicial para el sistema, sino que se basa en lo que existe naturalmente en el sitio que nosotros estamos interviniendo para la producción. Estos organismos además aportan beneficios y contribuyen a la calidad y a la fertilidad del suelo. Esto los hace ideales, como decíamos recién, para el desarrollo de fertilizantes, con una base biológica, y entre algunas de las características más destacables de estos microorganismos es que van a mejorar y acelerar los procesos de descomposición de la materia orgánica, acelerar la fermentación de otros abonos orgánicos con los que se complementen, pueden actuar en la regulación de microorganismos patógenos, y por lo tanto esa combinación de acciones deriva en un aumento o en una mejora de la producción de las plantas, ¿sí? Que se ven beneficiadas por una mejor disponibilidad de nutrientes y por una menor afectación por organismos patógenos. A su vez pueden servir para controlar otros procesos secundarios no deseados en algunos otros tipos de prácticas que se implementan en la producción. Esto es básicamente una breve visión de lo que es la biodiversidad del suelo y cómo nosotros podemos utilizar el conocimiento que tenemos de esa biología para desarrollar insumos biológicos que permitan producciones más sustentables. Ahora André les va a comentar cómo es este proceso de producción. Bueno, en lo que tiene que ver con el proceso de elaboración, Vero, si querés darle doble clic, ahí está, en la elaboración de los biopreparados a partir de estos microorganismos de montaña que nos contaba Vero, lo primero que hay que hacer es identificar un ambiente de colecta que sea un lugar donde, digamos, haya mucho de estos organismos, de estos microorganismos. Y generalmente en la región son bosques mixtos, donde hay muchas de las especies que tienen hojas caducas, donde eso denota un mayor reciclaje de nutrientes. Entonces, los ambientes de colecta de donde nosotros partimos, de estos microorganismos, suelen ser diversos sitios dentro de estos bosques. La identificación de que hay
que está ocurriendo esa vida en el suelo, esa actividad biológica, es a través, por ejemplo, de las manchas blancas o de las hifas que identificamos en el suelo del bosque. Y el lugar donde hay mayor actividad no es exactamente por encima, digamos, de la capa superior del suelo del bosque, sino en el estrato intermedio, ¿sí? Antes de llegar al suelo verdadero, que es el suelo más, donde hay mayor firmeza, uno puede ver más firmeza al momento de caminar o al momento de hacer esta recolección, ¿sí? Bueno, ahí hay algunas fotos de los lugares, ¿sí? Generalmente digamos, la capa superior de brosa seca se corre y se recolecta estos microorganismos de esa capa intermedia. Siguiente. Bueno, ¿cómo elaboramos la base de estos microorganismos? Uno recolecta los microorganismos del bosque y después el objetivo de esta práctica es poder reproducirlos sin dañar ese recurso local que tenemos, sin, digamos, extraer en demasía en pos de la agricultura en este caso. Entonces, lo que se busca es reproducirlos usando unos 60 kilos de ese suelo de montaña, de ese suelo de bosque que les contaba recién, en distintos sitios. Cuanto más sitios distintos se recolectes, se va a poder reproducir mayor biodiversidad. Se usa una fuente de energía, en este caso nosotros por esta zona, de las latitudes en que estamos, usamos azúcar, pero sino también una fuente de energía que es un subproducto de la industria azucarera, puede ser la melaza. Entonces se parte de mezclar todos los compuestos sólidos, que son el azúcar, los 30 kilos de afrecho salvado o molienda de cereales, que eso es lo que aporta la proteína para la reproducción de estos microorganismos, la hojarasca del suelo de montaña. Todo eso se mezcla, ¿sí? Ahí como estamos viendo en la foto, como si fuese cuando estamos preparando una mezcla para la construcción. Bueno, de la misma forma, y se usa agua al 40%, para lograr un 40% de humedad de ese preparado. Todo eso se mezcla lo más que se pueda para lograr una mezcla homogénea, y cuando notamos que se alcanzó una humedad del 40%, que una forma práctica de saberlo es con la prueba del puño, apretando esa mezcla sin que chorree agua, pero tampoco sin que se desarme. Es en ese punto intermedio, se mezcla bien, y todo eso se pisa, se coloca dentro de un tambor plástico, y de esta forma se deja que los microorganismos se reproduzcan. La siguiente. Bueno, ahí vemos esa mezcla homogénea en donde se llega a ver la hojarasca del bosque, y aquí está todo el proceso de desarrollo. Esta es la primera imagen, es la que muestra la humedad con la prueba del puño que les comentaba. Luego todo eso se pone en un tambor plástico, se apisona, ¿sí? Puede ser con un palo como está en la foto mostrando, o si no, como en la foto que está más abajo, apisonándolo con el propio peso del cuerpo, ¿no? Luego eso se trata de ponerle un sello de tierra y tapar con un polietileno, con un plástico, con unas piedras, como muestra la última foto, y se cierra. Todo eso los microorganismos junto con la fuente de energía y de proteína y el agua, vamos a promover la reproducción de esos microorganismos y los microorganismos en equilibrio como están en el ambiente natural, y lo dejamos descansar unos 30, 50 días, eso va a depender de la zona, ya que uno de los principales factores que se necesitan para la reproducción no es solamente el agua, la energía y la proteína, sino también la temperatura. Entonces, en regiones como las nuestras,
dependiendo de la época del año, con 30 a 50 días es suficiente para que se logre esa reproducción, ¿no? Uno de los factores para determinar que esa mezcla está lista para usar en pos de la elaboración de los biofertilizantes es cuando tiene un pH de 5,5, que eso es una medición que se puede hacer simplemente con con las cintas o con un aparato en la medida de lo posible, y que cuando tiene un olor a silo de maíz, un olor dulzón, como que ya empezó un proceso de fermentación. La siguiente, Vero. Bueno, acá los dejo con Leandro, que les va a contar sobre los siguientes preparados. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Respecto al líquido, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de líquido? El líquido es la activación de estos microorganismos que, como comentaba Andrea, fuimos reproduciendo a través de tomar una porción de la brosa del bosque, darles una fuente de energía y una fuente de proteína para que se puedan ir reproduciendo. Nosotros vamos a activarlos ahora. ¿Y cómo hacemos eso? De la siguiente manera: tomando una porción de ese inóculo inicial, con unos 8 o 10 kilos de este sólido. En lo posible tenemos que contar con alguna tela, alguna bolsa que nos permita armar como un saquito de té, y eso lo vamos a introducir en un tambor, en este caso vamos a utilizar un tambor de 200 litros, y vamos a agregarle una fuente de energía nuevamente para poder activar estos microorganismos, que en este caso vamos a utilizar azúcar, que previamente vamos a diluirla en agua. En otro caso se podría utilizar melaza en el caso que se disponga de ese insumo. ¿Para qué nos va a servir el líquido? Nos va a servir principalmente como insumo para poder elaborar otros biopreparados. A partir del líquido nosotros podemos elaborar biofertilizantes o bioestimulantes, también podemos elaborar biopesticidas o biorepelentes. Ese va a ser, digamos, nuestro insumo para poder llegar a otros biopreparados. También podemos utilizarlo de la forma de, digamos, aplicarlo sin llegar a elaborar un bioestimulante. Podemos utilizarlo principalmente para mejorar o aumentar la biodiversidad del suelo. Recordemos que los suelos, a medida que vamos trabajándolos, cultivándolos, se van desgastando, y si nosotros no vamos reponiendo esa materia orgánica, esos nutrientes, esos microorganismos, digamos, vamos a tener un rendimiento en los cultivos bastante menor, y a su vez vamos a estar agotando ese suelo. Entonces una forma de darle vida al suelo es a través del líquido. También este producto, digamos, nos va a servir como un controlador de patógenos, principalmente hongos. ¿Y cuándo nos damos cuenta que ese líquido está listo? Como parámetro promedio podemos decir que entre 15 y 20 días de fermentación, que va a ser una fermentación anaeróbica, que ahora en la siguiente diapositiva les voy a contar cómo podemos armar esos tambores para que ocurra una fermentación anaeróbica. Podemos decir que en ese plazo se cumple el ciclo de que llega a estabilizarse y poder utilizarlo como insumo para aplicar en los cultivos. Una forma de poder también medir si el líquido está listo es a través de un pHímetro. Si disponemos de cintas de pH, un pHímetro digital, podemos medirlo, y cuando llegamos a un pH de 3,5 podemos decir que el líquido está listo para ser utilizado. Siguiente diapositiva. Acá lo que le queríamos mostrar es cómo se arman estos tambores. En este caso son tambores plásticos, que pueden ser de 200 litros, 100 litros, o podemos hacer algo un poquito más chiquito, pensando en una huerta familiar,
pero lo importante es que ese recipiente, una vez que lo cerramos, que quede hermético, que no permita el ingreso de oxígeno, para que pueda ocurrir la fermentación. ¿Cómo logramos eso? Podemos utilizar lo que se llaman uniones tanques. Las uniones tanques uno lo puede conseguir en las casas de riego, y lo que hacemos con unión tanque, que puede ser de una medida de media de 3/4, es armar una trampa de aire. ¿En qué consiste eso? Perforamos el tanque en la tapa, ponemos la unión, colocamos una manguera, que puede ser de media de 3/4, y esa manguera se dirige hacia una botella, donde la botella va a estar llena de agua. ¿Esto qué permite? Que los microorganismos, a medida que se van reproduciendo, van liberando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono sale por la manguerita, queda, digamos, va hacia el agua, donde generalmente se va a ver que burbujea. Es parecido al proceso de la cerveza, de elaboración de cerveza, pero no permite el ingreso de oxígeno. Entonces, por eso le decimos que es una fermentación anaeróbica. Por eso es importante que el cierre de estos tanques sea hermético. Vienen tanques con tapa para poner sunchos, esos están buenos para evitar ese ingreso de aire. Y en la parte inferior del tanque lo que podemos hacer con otra unión tanque es colocar una canillita. Eso nos va a permitir obtener el producto una vez que está elaborado. En este caso puede ser el MM líquido, u otros biopreparados que digamos, son de aplicación en forma líquida. Siguiente diapositiva, Vero. Bien, ahora la aplicación, ¿cómo podemos aplicar el MM líquido? Hay que diluirlo. Para aplicarlo al suelo conviene diluirlo a un 30%. Si lo aplicamos en forma foliar, por ejemplo con una mochila, una pulverizadora, lo diluimos al 20%, y como les mencionaba, este producto nos va a servir para el control de hongos patógenos y también como un estimulante. Acordémonos que estamos estimulando que esos microorganismos se vayan reproduciendo. También podemos utilizarlo puro directamente al suelo, y las aplicaciones conviene que sea una aplicación o 2 aplicaciones por semana. Esa sería la forma correcta de utilizarlo. Ahí vemos algunas fotos, la foto superior donde vemos la aplicación a través de una mochila de 5 litros, y a través de un sistema de Venturi, que se aplica a través del sistema de riego por goteo. Siguiente diapositiva. Bien. Ahora que ya tenemos, digamos, nuestros microorganismos activos, lo que podemos elaborar, otro biopreparado, sería un bioestimulante o biofertilizante. En este caso nosotros vamos a darles una receta, a mostrarles una receta, en la cual utilizamos ortiga, consuelda y cola de caballo, que son 3 especies que estimulan la vida en el suelo, y a su vez contienen ciertas características que, por ejemplo, estimulan a las plantas a tener un mejor desarrollo. En el caso de la ortiga, es una fuente rica en minerales, tiene descriptos 52 minerales, es rica en nitrógeno, que es un nutriente principal para el desarrollo de las plantas. En el caso de la consuelda, contamos con una fuente de potasio importante, que en el caso de los cultivos que vamos a obtener un fruto, por ejemplo tomate, berenjena, la etapa de floración y cuaje de ese fruto, es importante contar con un buen contenido de una buena fertilización con potasio. Eso nos lo brinda la consuelda. Y la cola de caballo, además de estimular a los microorganismos y tener un efecto tónico en el crecimiento de las plantas, también tiene poder fungicida. Para esta elaboración, lo que vamos a necesitar son 10 kilos de ortiga y o consuelda bien picado. De vuelta vamos a utilizar azúcar disuelta en agua, porque lo que queremos es reactivar estos microorganismos que los vamos a agregar a través del MM líquido
vamos a utilizar 20 litros para eso. Y en el caso de la cola de caballo, lo que conviene hacer es hacer una decocción primero antes de incorporarla en la totalidad del preparado. Para hacer la decocción lo que se toma es porciones de la planta, se pica bien, se toma por ejemplo 1 kilo en 10 litros de agua y se lleva a fuego medio durante 1 hora. Eso permite que se liberen todos los componentes y los principios activos de la cola de caballo. Dejamos enfriar y una vez que está frío, ahí incorporamos al resto de los ingredientes y en este caso estamos utilizando un tambor de 100 litros. Por lo tanto, completamos con agua hasta llegar a ese volumen. Y en este caso tenemos que dejar fermentar. Recuerden que en este caso también es un tambor que está cerrado, que está herméticamente cerrado, con una trampa de aire. Dejamos fermentar 1 semana, 8 días aproximadamente. Y en este caso, el bioestimulante nos va a generar, digamos, en las plantas un mejor desarrollo de raíz, un mejor desarrollo vegetativo. También nos va a permitir el control de pulgones y ácaros y otras posibles plagas por efecto de cada planta, que en el conjunto se establece una sinergia y un efecto positivo. En este caso, para terminar con lo que es el bioestimulante, también deberíamos medir el pH. Nosotros ponemos como parámetro 7-8 días que estaría listo, pero está bueno si tenemos la posibilidad de medirlo, el pH con cintas o con un pHímetro digital. Si tenemos el dato de que llega a 3,5, estamos seguros y seguras que es apto para utilizarlo. Siguiente diapositiva. Respecto a las aplicaciones que podemos hacer, tenemos experiencias, digamos, en la aplicación en cultivos hortícolas bajo invernadero. En el caso de hortalizas está bueno hacer una dilución al 5%, y esa dilución uno la puede ir aplicando cada 15 días, puede ser directo al suelo o foliarmente. En el caso que sea foliar, conviene hacer una dilución al 1,5%. Y en el caso de frutales, la aplicación es más espaciada, cada 3 meses, en el suelo también, y va a una dilución del 15%. Siguiente diapositiva. Bien, acá le cedo la palabra a Andrea para que les cuente un poco más del resto de los bios preparados. Pero ahí si ahora haces doble clic, otro clic más. Bueno, hasta acá, digamos, estuvimos escuchando todo lo que tiene que ver con los biopreparados, con una fermentación anaeróbica, ¿no? Con la base de los microorganismos de montaña. Digamos, esto sería como el proceso, y digamos la base biológica son esos microorganismos. Algo que quería no dejar de comentar es que todas estas recetas, si bien en otros lugares del mundo son muy utilizadas, nosotros hicimos una adaptación de todo, digamos, esas formas de enriquecer el suelo a los recursos que se tienen localmente. Y lo mismo hicimos con este supermagro, que es un fertilizante, un biofertilizante que tiene origen en lo que se llama la agricultura regenerativa, que lo que busca es aprovechar el estiércol de vaca, en este caso, ¿no?, como el principal proveedor de esos microorganismos y de toda, digamos, la actividad biológica y de nitrógeno. En este caso nosotros les voy a presentar una formulación aeróbica. ¿Por qué? Porque una de las cosas que surgieron de la co-construcción, del conocimiento con los productores, que es un poco de donde salen estas formulaciones, es que con los bios preparados en base a estiércol anaeróbicos,
hay mucho, digamos, resquemor, o no está protocolizado el tiempo de fermentación, y realmente qué microorganismos se están reproduciendo, y al estar trabajando con fertilizaciones para, digamos, alimentos, y tratar de generar esos alimentos lo más sanos posible, o sea, fertilizarlos, lograr buena productividad, que sea sustentable en términos productivos, pero también que sean productos que no tengan, digamos, restos de levaduras, hongos o bacterias, que son las que estamos reproduciendo. Entonces, por eso probamos con esta receta de un supermagro sólido aeróbico, a pesar de que la base de este supermagro en el resto de los países de Latinoamérica, donde se usa muchísimo, es anaeróbico. Y bueno, ahí lo que usamos son estiércol de vaca fresco, digamos, lo más fresco posible. Nosotros acá lo recolectamos de un tambo orgánico, digamos, en un cuadro de pastura en el que están las vacas. Entonces se recolectan 50 kilos de estiércol, se agregan suero de leche, eso como un estimulante de la actividad microbiana que tiene ese estiércol. Otra fuente de energía, en este caso el azúcar, o la melaza, en el caso que podamos contar con ella, se podría usar. Se agrega el sólido, que es esa base y nuestra, digamos, fermento masa madre que tenemos para la elaboración de estos preparados. Ceniza, que le aporta mucho sílice y otros minerales propios luego de la combustión. Y en este caso nosotros, ya que trabajamos con productores hortícolas y también productores de fruta fina, y una de las principales deficiencias que vemos en el proceso de ciclo de estos cultivos es el tema del magnesio y la necesidad de aplicar potasio, probamos con estas dos sales, sulfato de magnesio y sulfato de potasio, que son las que conseguimos fácilmente acá en la región, y por otro lado sabemos que hay déficit de esos en el ciclo de los cultivos. La preparación se hace mezclando estos compuestos, salvo las sales. Las sales las incorporamos 2 días posteriores a la mezcla del resto de los compuestos sólidos. ¿Por qué? Porque al ser sales es posible, digamos, lo que está descrito en la bibliografía es que puede interferir en la reproducción de esas bacterias que están en el estiércol y en el mismo sólido. Por eso los aplicamos 2 días, le damos 2 días de fermentación, o sea, de actividad, para que cuando aplicamos las sales haya mayor microorganismos en plena actividad que puedan armar los quelatos, que son esas moléculas orgánicas que son la base de aprovechamiento de los nutrientes del suelo que tienen nuestros cultivos. Y bueno, todo eso se pone en un recipiente plástico abierto. Lo ideal es taparlo luego con alguna media sombra o una tela, alguna sábana vieja, para evitar que vayan moscas o algún otro insecto, o que se contamine, ya que esto es en manera aeróbica, es decir, al aire libre, no como el resto de los bioles que vimos hasta ahora. Siguiente, Ever. Bueno, ¿cómo lo usamos este supermagro? Lo que acá en la región sirve muchísimo es en la aplicación regular, y hay varios productores que tienen sistemas de riego por goteo, y a través del Venturi, como bien explicaba hace un rato Leandro, es una forma práctica de aplicar todos los biofertilizantes. Entonces se toma 1 kilo de ese supermagro sólido, se diluyen en 100 litros de agua, haciendo como un té, ¿no? Como los tés de compost, que quizás muchos de ustedes conocen.
Se mezcla bien y se deja disolver por unos 20 minutos agitando la mezcla, luego se filtra y se aplica directamente, ¿sí? Y bueno, y esto se puede aplicar, digamos, durante una vez cada 15 días, por ejemplo. Las características naturales de la provincia de Entre Ríos, como la baja capacidad de infiltración que tienen los suelos, la topografía ondulada y las precipitaciones intensas, predisponen a gran parte de la superficie de la provincia a procesos de erosión hídrica. Actualmente, el 57% de la superficie de la provincia se encuentra afectada por la erosión hídrica. Hace unas décadas atrás, en 1971, se firmó un convenio entre la FAO y el INTA para llevar adelante estudios en relación a esta problemática. En ese contexto se construyeron 15 parcelas de escorrentía que hoy cumplen 50 años de trabajo ininterrumpido. Numerosos investigadores, técnicos, tesistas y auxiliares han trabajado allí y son hoy reconocidas por la comunidad científica y técnica como un ícono de la conservación de suelos de la Argentina. Todos los ensayos de largo plazo tienen un gran valor, el valor de la información que se ha generado allí, del esfuerzo que se ha volcado en el trabajo diario, y hoy queremos conmemorar entonces y festejar estos 50 años de las parcelas de escorrentía del INTA Paraná. Este es un ensayo de largo plazo, un dispositivo en el cual hay mucha historia volcada al cuidado del suelo. Con que distribuimos la separación de la semilla en el suelo. El segundo atributo es la uniformidad en la profundidad, es decir, la uniformidad con que depositamos la semilla en el suelo. El tercer atributo es la velocidad y la uniformidad con que nacen las plántulas. Y el cuarto atributo, el porcentaje de semillas que efectivamente se transforman en plántulas. Muchos de estos atributos los podemos manejar a través de la tecnología, y el instrumento para utilizar esa tecnología es la sembradora. El mecanismo dosificador de semilla es muy importante con respecto al primer atributo, que es la calidad de distribución en el plano horizontal. El mecanismo dosificador de semilla tradicionalmente ha sido mecánico. Este consta de una placa con orificios o alvéolos que exige semilla calibrada, que es más cara. La selección de la placa, como los calibres de maíz varían, normalmente las sembradoras traen 2 o 3 juegos de placas con distinto tamaño de orificio. Eso nos permite elegir una placa en la que entren solamente y en todos los alvéolos una semilla. De lo contrario, si algún alvéolo queda vacío, vamos a tener fallas, y si entra más de una semilla, se producen duplicaciones. El otro importante mecanismo que hay que regular son los enrasadores, que sacan la semilla que no es necesario sembrar. El mecanismo dosificador mecánico produce algo de daño, pero es más barato, es más sencillo de utilizar. El otro mecanismo, el otro diseño del mecanismo dosificador que se está usando cada vez más, es el neumático. Tiene la ventaja que no exige semilla calibrada y produce nada de daño a la semilla. Este dispositivo se compone de una cámara donde se produce succión, se intenta producir vacío a través de una turbina. Esa cámara queda estanca por una placa de semilla que es lisa, que solamente tiene orificios por donde pasa el aire, que chupa la turbina. Ese aire, el caudal y presión generan una fuerza . Hola, mi nombre es Juan Pablo Ioele, trabajo en el INTA Marco Juárez, y lo que vamos a estar viendo ahora es un equipo de fertirriego
que lo que hace básicamente es transformar una amenaza ecológica, como son los desechos y efluentes de los sistemas confinados porcinos, en una gran oportunidad para la agricultura. En estos sistemas de producción porcina confinados, el tema sanitario es vital, con lo cual se cumplen con numerosos protocolos, tanto para permanecer como para ingresar y salir de la granja. Este sistema tiene esa gran ventaja, el de transformar el desecho de los efluentes de lo que simbolizan 6.000, 6.500 madres en la granja porcina en un efluente de altísima calidad en cuanto a cantidad de nutrientes, diversos nutrientes y las fundamentales que vienen acompañados por agua. La incorporación del fertirriego al sistema terminó de cerrar lo que nosotros llamábamos el círculo virtuoso, ya que acá se producen los granos de maíz que después ingresan en la planta de alimento balanceado para lo que es el mantenimiento de las madres y el engorde de los lechones, y después todos los efluentes de este proceso van a una pileta de efluentes donde lo toma el pivot de fertirriego y los vuelve a utilizar como fertilizante en los mismos lotes donde salió el maíz. Nosotros como INTA, acompañando este proceso de transformación que tuvo la metodología bajo la cual se produce carne de cerdo en esta localidad, es acompañar los procesos que vienen vinculados con la agricultura. O sea, estamos midiendo en conjunto cómo evolucionan los parámetros a nivel del suelo a medida que seguimos fertirrigando y también ver el impacto en los diferentes cultivos, tanto en rendimiento como en calidad.